Bienvenido a mi canal, guapo. Gracias. Aquí estamos para compartir con ustedes algunas cosas con respecto a nuestro matrimonio, cómo nos conocimos, pero también algunas preguntas que puse en Instagram. ¿Cómo saber cuándo casarse? Nosotros tenemos 13 años de casados. Casi. En agosto. Ajá. Entonces 12 años y medio. Nos conocimos en Costa Rica, pero Estefan en realidad es dominicano y estadounidense. Mi mamá es de Kansas. Entonces nací en la República y me crié en Kansas. Bien, exacto. Entonces, nosotros nos conocimos en un seminario en Costa Rica y fuimos compañeros y no nos gustamos mucho al principio. Correcto. Es que yo me fui a vivir a Costa Rica para estudiar ahí, en ese instituto. Los estudios empezaron en enero de 2006 y tuvimos una clase juntos. Sí, ese primer cuatrimestre que yo estuve ahí. Sí, y no fue muy emocionante porque en realidad, digamos, nos vimos y fue como, hey, whatever, no, yo no lo veía a él como el más guapo, ni él seguro a mí como la más guapa, pero después empezamos a andar juntos y fue muy bonito porque, sí, no, en realidad no nos gustamos desde el principio, entonces pudimos ser amigos. En San José queda como a 2 horas ir a la playa, entonces estábamos hablando de que qué bonito surfear y entonces me dijo como, ay, sí, a mí me gustaría ir. Y yo, ay, sí, deberíamos ir un día. Y yo como buena tícara, como, sí, un día. Y Estefan, sí, ¿cuándo? Y yo, no quiero ir solo con usted, pero digamos, era como ir con un hombre sola, era como raro, difícil, ¿verdad? Entonces, resulta que le dije a mi amiga Pashi que fuera con nosotros y entonces fuimos y se quitó la camisa y se le veían todos los tatuajes y yo dije, este mae viene de la cárcel. Me dio un poco de susto, la verdad, pero después de eso nos empezamos a hablar más, a conocernos más, pero Estefan y yo tenemos personalidades muy diferentes. Él es más callado. De hecho, yo pensaba que era un mae como aburrido, porque pensaba que no hablaba mucho, entonces era como, Aquí como están viendo, así son las personalidades. Sí, exacto. Entonces yo decía, ok, sí, no, es buena gente y todo, pero no, nada que ver. Cuenta tú qué pensabas de mí. Sí, yo pensaba que era, bueno, en Costa Rica decimos bombeta. Entonces, como demasiado extrovertida, loud, sí, como que gritoncilla y sí. Todavía soy un poquito así, aunque creo que me he mermado un poquito. Sí. Sí, simplemente sí, es como es, ¿eh? Habla duro. Esa es la cosa, y mucha energía y muy expresiva corporalmente. Es como todo es súper grande, importante o grave, ¿verdad? O sea, como la mayoría de las cosas puede ser muy lindo y muy, muy bueno en ciertas circunstancias y también puede ser una debilidad en otras. Entonces, sí, totalmente. Bueno, entonces sí, éramos muy opuestos y yo dije, no, no es para mí, pero en realidad conforme nos fuimos conociendo más, realmente como que empezamos a hablar más de temas teológicos, de cosas en las que estábamos de acuerdo o en desacuerdo. Estefan me empezó a interrogar casi y empecé yo a sospechar un poco porque ya me empezó a hacer preguntas muy intencionales sobre qué pensaba yo y qué creía sobre diferentes temas. Las misiones, ¿estás dispuesta a morir por Cristo? Y yo, no sé. Porque ese era mi plan. Sí. Casi, o sea, yo fui a Costa Rica para estudiar misiones, para ser misionero en la selva entre alguna tribu primitiva. Ese era mi plan. Entonces sí, pensaba llevarme a mí a la jungla. Entonces sí, yo le dije que a mí me parecía interesante y que podía hacer, pero ahí no fue donde nos llevó el Señor. Nos conocimos en enero de 2006. En septiembre del 2006 empezamos a ser novios.
Porque entonces ya él como que me dijo un día, como, hey, a mí usted me gusta. Pero fue así rarísimo, porque estábamos en la cocina, yo estaba calentando una cosa de microondas y estábamos hablando y entonces me dijo, hey, a mí me gustaría que empezáramos a salir, ¿verdad? Y yo, qué romántico, qué hombre más especial, de verdad que es especial, pero en otras áreas, en la parte romántica fue un poquito más directo, digamos, y oré por una semana y lo pensé porque en realidad no estaba muy segura, precisamente por el tema de la personalidad, pero dije, bueno, es un hombre que ama al Señor, y entonces dije, démosle chance, a ver qué tal. Bueno, en septiembre empezamos a ser novios. Entonces, ya en enero, principio de enero, habíamos decidido que queríamos casarnos. Entonces 3 meses después de jalar, decidimos casarnos. Yo tenía en esos momentos 24 y tú tenías 26. Estefan quería sacar su residencia en Costa Rica y entre más rápido tuviéramos los papeles, más fácil. Pero en realidad nuestra ceremonia religiosa y cuando ya se consumó el amor fue en agosto del 2007. Entonces fueron 11 meses después de que empezamos a jalar que nos casamos ya como Dios manda, digamos. Y 6 meses después de la boda civil. Exacto. Sí, ya para ese momento tenía 27 años. Sí, exacto. Y yo todavía 24. Y vamos a hablar de... ¿Cómo sabe uno cuándo se va a casar? ¿Cómo supiste que yo era la persona para vos? Además de mi hermosura. Eso fue primero. Check. Todo el proceso para mí fue muy bañado con oración, estudiando las escrituras y hablando con personas que son maduros en la fe, que son maduros en su conocimiento bíblico y que son mayores, ¿verdad? Entonces, más maduros en la vida. Entonces, con la oración y con muchas conversaciones con personas, las preguntas que te hacía acerca de la fe, o sea, cosas que para mí eran importantes. Todo eso fue como llegué a decidir que yo podría casarme con esta persona. Sí, yo creo que para mí yo también oraba, y bueno, oraba pidiendo guía y todo. Yo siento que la parte de la oración me ayudó mucho, pero como no era tan buena en eso, ¿verdad? Y siempre ha sido algo que me ha costado. Yo diría que mis señales tenían más que ver con conocerte y ver tu carácter, ¿verdad? Más que ver si me gustaba, si nos llevábamos bien, si teníamos cosas en común, que en realidad tenemos pocas cosas en común. Quizás el amor por Dios, ¿verdad? El amor por las escrituras, pero... Cierta música, ni siquiera toda, realmente. Ciertas actividades. Yo creo que sí, o sea... Lo que uno piensa que es que tenemos que tener cosas en común, para mí yo creo que es como... No es verdad. Y ese es nuestro amigo Davey. Sí. Hablando con otro amigo de nosotros que también es vecino. Sí. Que también está hablando con otro Todos vecino. Los vecinos están hablando. Amigo de nosotros. ¡Hey! Era observar cómo te comportabas, observar cómo abordabas los problemas en general. Cuando yo me sentía feliz o triste, ¿verdad? Cómo me aconsejaba realmente. Y cómo traía al Señor en la relación. Creo que fue lo más importante, que me hizo ver que era un hombre de Dios, que tomaba en serio su fe. Y eso fue como lo más importante. Después de comprender eso, creo que ya entró la parte de, bueno, nos caemos bien, somos buenos amigos, podemos conversar. Sí, y para mí eso definitivamente fue importante, ¿verdad? Si no me caes bien, entonces no me iba a casar contigo. Pero eso no fue no suficiente en sí, definitivamente. ¿Verdad? Y un ejemplo de eso es otra chica con la que salía yo antes de Ale, pero ahí en Costa Rica también.
nos llevábamos súper bien. Y esa parte de llevarnos bien, de pasar tiempo juntos bien y tener cosas en común y todo eso, sí estaba ahí. Pero no la parte teológica. Y la teología, y podemos definir eso. Sí, creo que sería bueno. Pero la teología sí es demasiado importante, muchísimo más importante de lo que la corriente actual nos quisiera decir, ¿verdad? Ahora se oye mucho cosas como la teología divide. Es el amor lo que importa, no la teología. Es que la letra mata, el espíritu vivifica. Y eso no es cierto, para nada. Y es muy peligroso pensar así, porque la teología, o sea, lo que uno cree acerca de Dios, eso es teología, o sea, en la manera que la estamos usando ahora. Lo que creemos acerca de Dios, por lo que toda persona tiene una teología. Exactamente, eso iba a decir, que toda persona. Cuando se usa esa palabra suena muy elevado, pero en realidad todos tenemos nuestra propia teología, hasta los no creyentes, hasta las personas que no creen en Dios, a los ateos, todos tienen su propia teología. ¿Qué es la teología de un ateo? No cree que Dios existe. Exacto. Eso es lo que cree acerca de Dios. Hay definiciones más técnicas y más específicas, pero así lo estamos usando nosotros, teología. Entonces, esa chica, sí, había cosas incompatibles, porque ella era católica. Sí, hablamos bastante sobre ciertas doctrinas importantes y no. Entonces, por más bien que nos llevábamos, eso no es suficiente para entablar un matrimonio. Exactamente. Y parece que no es tan importante, pero en realidad es muy importante a la larga. Porque ¿qué pasa si yo soy católica y mi esposo es evangélico y yo quiero bautizar a nuestros hijos? Y mi esposo está en desacuerdo con esa perspectiva. La compatibilidad en lo que creemos de Dios es fundamental. Y porque las cosas que creemos de Dios nos llevan a tener la relación que tenemos con Él, de la manera en que la tenemos. Entonces es súper importante. Pero bueno, ¿qué podríamos recomendar a las personas que están pensando en la posibilidad de casarse, si son realmente la persona o no? Yo creo que antes de recomendar ciertas cosas específicas, yo diría que es demasiado importante leerse un par de libritos. Digamos, yo creo que los libros, hay libros muy buenos que ayudan a pensar bien estas cosas. Estas cosas. Traen cosas para considerar que tal vez no pensaríamos nosotros mismos solos. Exacto. Abajo en la descripción van a ver un par de libros que recomendaríamos para parejas que están considerando casarse y que tal vez quieran leerse. Primeramente, su decisión acerca de la persona con la que te quieres casar va a depender de tu madurez espiritual. ¿Qué tan en serio tomas tu fe? Porque si es como más o menos y con... ¿Qué significa más o menos? Bueno, tal vez horas para las comidas, vas a la iglesia cada semana y básicamente eso. Tal vez sirves en alguna cosa en la iglesia, pero no te interesa tanto estar estudiando la palabra, no te estás comunicando con el Señor. Tal vez que no, es oración, no hay una consistencia devocional. No eres parte de un estudio bíblico que estudia la Biblia. Y que te está retando. Y realmente no, durante el día no piensas mucho en el Señor y en qué pensaría Él acerca de diferentes decisiones o comportamientos o lo que sea. Esa persona yo diría que es una cristiana más o menos.
Y más o menos nos referimos a que a nivel de madurez, ¿verdad? No de Sí, valor. como por nominal, supuesto. digamos. Un poco, sí. Sea evangélico, católico, lo que sea, pero si no está tal vez caminando en el evangelio, teniéndolo eso de frente como filtro para la vida, quizás. Entonces va a ser muy difícil buscar a una pareja de una manera bíblicamente sabia. Porque uno no tiene las herramientas. Y probablemente esa persona tampoco va a estar pidiendo mucho consejo a personas sabias, maduras en la fe, que conocen bien las escrituras, etc. ¿Y por qué digo eso? Porque la cosa más importante a tomar en cuenta cuando uno va a escoger una pareja es su espiritualidad, su relación con el Señor. Tenemos más preguntas que queremos contestar en nuestro próximo video. Y bueno, gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse, recuerden compartir este video. Tenemos un podcast que es un estudio bíblico. Se llama La Biblia para Fulana y Sutano. Entonces, Fulana, Sutano. de verdad, gracias por estar acá y nos vemos en el próximo video. Gracias.